queridos hermanos. El amor de Jesús nos une y nuestra firme intención de progresar espiritualmente nos impulsa. Y por eso estamos aquí reunidos. Muy buenos días. Cuando nosotros decidimos hablar acerca de la doctrina de Jesús, un compromiso profundo nos cobija. En ese sentido, adquirimos una responsabilidad mayor en relación a que aquello que estamos diciendo, que estamos promulgando, realmente se pueda ejemplificar en los actos de nuestra vida. Es la coherencia que nos invita al espiritismo. Y todos aquellos que admiramos de verdad voces autorizadas de nuestra amada doctrina y que se han convertido en nuestros guías, encarnados y otros desencarnados. Pedimos entonces al buen Jesús que, dejando a un lado nuestros múltiples defectos y desafíos, nos permita la dignidad de hablar de su mensaje que nos llena el corazón. Definitivamente el espiritismo es una doctrina consoladora. Aquel que haya tenido oportunidad de al menos hojear las primeras páginas del libro de los espíritus, cuando se revela la verdad fundamental, la primera, las causas primeras, Dios, ya toca nuestro corazón, enseñándonos que hay un creador que escapa al pensamiento o a la imaginación y se demuestra y se comprueba a través de la ciencia y más aún de la filosofía de la ciencia. Sin embargo, todo plan divino tiene una historia y tiene un proceso que me parece importante poder siempre recordar y tener presente. Y esa historia no inicia del todo, pero sí tiene un punto de origen, al menos en el aspecto terrenal, en estas tierras que reconocemos históricamente por ser el punto de partida del mensaje cristiano. En aquel momento era una sola tierra, la Palestina, dividida en tres grandes regiones, una de ellas, la más recordada tal vez por nosotros, la hermosa Galilea, en donde se promulgaron los mayores mensajes de liberación del espíritu humano a través de la verdad de la ley divina o natural. Allí empiezan los primeros pasos del periplo del Mesías para decirle a la humanidad que fundamentalmente debíamos dirigirnos hacia la conquista de la felicidad a través de la educación moral. Para que, como lo escuchamos ayer en repetidas ocasiones, alcanzáramos el reino de los cielos, no como un lugar geográfico en el universo o en el espacio, sino como ese estado de conciencia que todos, sin excepción, anhelamos, aunque aún no comprendamos del todo. En tal sentido, allí cuando el Cristo estaba recorriendo esas tierras que quedaron por los siglos enmarcadas dentro de la filosofía cristiana, nos recuerda el Evangelio según el Espiritismo que cierto día, en su caridad inagotable, Dios permitió al hombre que viera cómo la verdad atravesaba las tinieblas. Ese fue el día del advenimiento ¿de quién? De Cristo. Hubo un punto de partida en donde se inició ese plan divino que ya tenía antecedentes, por supuesto, en otras revelaciones previas a la de Jesús. Pero justo aquí es donde se dio la mayor expresión de esa misericordia, de ese amor de Dios por nosotros, sus criaturas. En tal sentido, el divino Mesías, no solamente diciendo, sino ejemplificando el mensaje consolador, le decía a su pueblo en ese momento: venid a mí, todos los que estáis afligidos y cargados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Y eran las palabras que empezaban a llevar esa luz peregrina a los corazones abatidos que han existido desde siempre, porque, por supuesto,
Como nos enseñan los espíritus superiores en la obra fundamental de la doctrina espírita, fuimos creados sencillos e ignorantes. Sencillos en estructura, sencillos porque estábamos en las primeras fases del progreso intelectual, pero también ignorantes porque hasta ahora estábamos conociendo la verdad que aún estaba escrita en nuestra conciencia. En este sentido, necesitamos del consuelo permanentemente, y Jesús y toda la pléyade de espíritus que están comprometidos con la regeneración de la humanidad lo sabían, y en esto se han dedicado durante tantos milenios de cara a todos nosotros, los que estamos en los dos planos de la vida, asignados al mundo tierra. En tal sentido, el Maestro Jesús siguió caminando esas tierras en donde el dolor campeaba. No solamente el dolor físico que él curaba con sus manos, sino principalmente el dolor moral, que es el que aún nos sobrecoge, ¿no? En mayor o menor medida, por supuesto. Y entonces Jesús cantaba las voces, las letras, las melodías del Evangelio por donde quiera que estaba, sin descanso. Y cuando se sentía agotado, recargaba sus energías, aislándose por unos instantes en el desierto para retomar allí la fuerza espiritual que provenía de lo alto, de Dios, de aquel en nombre de quien Jesús hablaba. Y parte de estas enseñanzas se pueden resumir y de hecho se enmarcan dentro de la obra fundamental de su discurso, las bienaventuranzas, de lo cual también ayer escuchamos de una manera bellísima, en donde él decía que todos nosotros éramos o podríamos ser bienaventurados, porque el dolor moral no se cura con ningún medicamento, ni ningún artilugio, ni nada que sea de carácter material como tal. El dolor moral únicamente se soluciona a través de la educación, pero requiere del consuelo. En las obras sociales espíritas, permanentemente nosotros indicamos la necesidad que haya un proceso a través del cual podamos llevar un mensaje consolador a las criaturas que tenemos la posibilidad de atender en nuestras casas espíritas o en nuestras fundaciones espíritas. Pero la premisa es, hay que calmar el hambre primero, porque el corazón vacío, el estómago vacío no deja que el corazón interprete correctamente las enseñanzas. Luego, cuando ya se haya, por lo menos atendido la necesidad apremiante, en este caso del hambre, puede estar la criatura dispuesta ya a empezar a escuchar. Eso sucede en el terreno del organismo físico, que necesita, por supuesto, el alimento, ¿no? Pero ¿qué será lo que sucede en el corazón? Un corazón triste, un corazón herido, un corazón que ha perdido un ser querido y que no encuentra consuelo en nada de lo que el mundo ofrece, incluso de las ciencias que respetamos y amamos profundamente, que se dedican a tratar de comprender la mente humana. Aún así, a veces es incapaz cuando las raíces de este sufrimiento subyacen más allá de las patologías escritas en los libros de texto, para entonces encontrar su raíz en las necesidades del espíritu, aquel ser que subyace al organismo físico y del cual aún los libros de la ciencia humana todavía no se atreven a investigar. Jesús lo sabía y por eso nos decía que bienaventurados todos los que lloramos, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, pacíficos, también los que son perseguidos por la justicia, porque todos, sin excepción, encontraremos el consuelo, encontraremos la fuerza para seguir adelante. Nos dice, sobre todo en el capítulo 1, Caracteres de la Revelación Espírita, que Jesús de Nazaret, el Cristo, fundamentó su enseñanza en 4 pilares que podemos aquí resumir para todos ustedes. El primero de ellos, la verdadera concepción de Dios, que a su vez retomaba una de las primeras o principales revelaciones de ¿quién? Correcto, Moisés, cuyo mensaje se considera la primera revelación de Dios para la humanidad. Fue allí donde Cristo empezó a generar o a asentar el concepto de su verdadera revelación, la interpretación de Dios, que ya Moisés había trabajado por combinar, por cohesionar esas diferentes culturas y tratar de llevar al pensamiento de un Dios único, pero que en su momento era necesario presentar como un Dios al que había que temerle antes que amarlo.
porque era nuestra condición psicológica y emocional del momento. Necesitábamos de la autoridad, y aquella que se representaba incluso a través del dolor. Luego Jesús mantiene el pensamiento del Dios único, pero le transforma, vamos a decir, su personalidad de cara hacia nosotros, para decirnos que ya no era un Dios al que había que temerle, sino un Dios que nos ama. Sin embargo, la humanidad aún no estaba preparada para comprender ese amor de Dios, y por eso se valió de las parábolas, de esas enseñanzas sencillas que el pueblo era capaz de comprender, éramos capaces de comprender y aún todavía, para poder interpretar a través del día a día, de las personas que estaban al lado del camino nuestro, poder empezar a comprender desde ahí el amor del Padre y todas las promesas que Él nos tenía. Más adelante, habla acerca de la inmortalidad del alma. Permanentemente lo hacía. Pues la prueba fundamental de esto es que nos recordaba que su reino no era de este mundo y que todos teníamos derecho al reino de los cielos. Si eso no es en principio hablar de la inmortalidad del alma, no lo sé qué sería. Y eso, acompañado del concepto de la vida futura, precisamente también se sustenta en esta afirmación. ¿Para dónde vamos? Pues para ese reino de los cielos. ¿Qué pasa con la muerte? No es sino una transición a la cual nos tenemos que preparar para poder trascender de una manera feliz. Jesús hablaba permanentemente de la vida futura, pero además, cerrando este gráfico que tienen en sus pantallas, para hablar para que esa vida futura sea realmente plena, que es lo que nosotros realmente anhelamos, se necesitaban unas condiciones para esa salvación. ¿Recuerda alguien cuál fue la palabra que resumió principalmente esas condiciones para la salvación? Empieza en cari y termina en dad. Muy bien. La caridad. En las expresiones que Jesús ejemplificó. Recuerden esto, por favor, porque esas 4 revelaciones principales del Cristo luego son retomadas por el espiritismo. Y Jesús, culminando su ciclo aquí en la tierra, durante su proceso reencarnatorio, por supuesto, porque luego continuaba, nos decía, ese mensaje que hemos escuchado muchas veces, que hemos estudiado y que aquí tuvimos la alegría de escuchar desde la primera presentación de mi querido Johnny Navarro hacia adelante. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré a mi Padre, y él os enviará otro consolador, para que permanezca eternamente con vosotros. Es el Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conoceréis, porque morará con vosotros y estará en vosotros. Pero el Consolador, que es el Santo Espíritu, que mi Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Y hemos resaltado algunas palabras en colores distintivos, una manera de una mnemotecnia, para que fijemos aquí algunos de los elementos centrales de esta propuesta del Maestro Jesús, de esta promesa del Cristo. Y es que él sabía que la base de nuestro progreso se sustentaba en la educación, la enseñanza, no la enseñanza intelectual que forma tal vez las inteligencias, las profesiones, las artes y los oficios, sino principalmente la enseñanza moral, la que modela los caracteres, la que forma conductas, hombres y mujeres de bien. Entonces, termina Jesús ese periplo por la tierra y nos dice de nuevo el Evangelio según el Espiritismo. Traigo esta diapositiva que vieron hace unos minutos atrás. En la parte de arriba está el primer párrafo que ya leímos, pero es una sola enseñanza y la he dividido en 3 partes, porque son 3 tiempos en los que, en mi opinión, se divide esta historia. Luego, entonces, dice el Evangelio que después de la luz viva, es decir, el Cristo, volvieron las tinieblas. Después de las alternativas de verdad y oscuridad, el mundo se perdía de nuevo. En tal sentido, aproximadamente a partir del año 476, con epicentro en la Europa de esa época, surge uno de los periodos más tristes de la historia de la humanidad. Son muchos los que han sido tristes, aquellos de las guerras y demás. Pero aquí no solamente se combatía nación contra nación como sucede en las guerras,
sino se combatió la esencia misma de la criatura humana, que es su libertad. La libertad de conciencia y su intelecto, su desarrollo intelectual. Fue la Inquisición, entre otras, la que se enseñoreó de la condición del pensamiento humano para decir qué era lo que se podía pensar, qué era lo que se podía escribir, en quién había que creer y cómo, y a través de quiénes podíamos encontrar la salvación. Ya no era entonces la salvación que el Cristo había promulgado a través de la caridad, sino de la imposición al dogma, con el propósito de entrelazar nuestras conciencias que debían ser libres para dejarlas al advenimiento de la voluntad de aquel que se erigía como el regente del pensamiento religioso de la época. Y la Inquisición, acompañado por la sangre que se derramó en el nombre del Cristo, principalmente con estas cruzadas terribles, en donde la intolerancia religiosa fue la propuesta inicial, porque había que hacer creer en el Cristo a sangre y fuego. Estoy seguro que no era Jesús el que inspiraba esas tareas, ¿cierto? Creo que ustedes también comparten ese pensamiento. Las sombras aprovecharon la ignorancia, la ambición del ser humano para tomar la cruz que simbolizaba precisamente el respeto hacia la memoria de Jesús, para convertirla ya no en un elemento de veneración o de inspiración de progreso, sino en un arma que acabó, que cegó con millones de vidas de aquellos que se consideraban por otros impuros, herejes, y había que convertirlos a sangre y fuego. Sin embargo, la misericordia de Dios nunca se aplazó, nunca estuvo ausente, y hombres y mujeres de bien que estaban presentes, precisamente inspirados en el pensamiento del Cristo, estuvieron ahí en cada momento y en cada lugar, a pesar de las circunstancias tan complejas, a pesar de la Inquisición. Francisco de Asís, del que ya hemos hablado anteriormente, tal vez uno de los principales representantes de esa recuperación del pensamiento crístico, combatiendo incluso el dogma, ¿no? El poder religioso de la época, diciendo: yo no necesito nada de estos tesoros, yo no necesito de estos reconocimientos, vendan todo esto que hay en el Vaticano, que con eso se podría alimentar a millones de personas. Y andaba por el mundo apenas con algo que lo cubriera en su pudor, porque el resto se lo proveía Jesús en el camino. Y así fue. Pero también otro recordado baluarte, precursor, podríamos decir, de toda nuestra amada doctrina espírita, Juan Hus, mucho antes inclusive, un defensor de la verdad, alguien que sacrificó su vida sin temor a la hoguera de la Inquisición por defender aquello en lo que creía, aquello que lo inspiraba. Porque una creencia deja de ser creencia y se vuelve certeza cuando es algo que ya modifica nuestra conducta, consuela nuestro corazón y nos da el impulso para seguir adelante. Cuando las fronteras de lo material se superan fácilmente en un momento de oración y de inspiración para llegar a los terrenos del Cristo. Juan Hus representaba todo eso. Él murió defendiendo la verdad y decía precisamente que por la verdad lo que fuere necesario, que quemarían en ese momento un ganso, puesto que el nombre Hus, o su apellido, palabra checa, en español precisamente traducía ganso. Azaréis un ganso, pero él afirmaba que luego esas ideas que él promulgaba, defendía y por las cuales murió, iban a ser recuperadas y restauradas. Y Jesús, en el mundo espiritual, seguía atento a nosotros, ¿cierto? Seguía esperando pacientemente, porque él sabe que a veces nosotros no, que la principal virtud en estos casos es la paciencia. Imagínense ustedes si Cristo fuera igual de ansioso a nosotros. Ya había reseteado el mundo, seguramente, porque hay que volverlo a hacer, ¿no? Ya cuando uno está tratando de hacer algo manual, me pasa a mí y no funciona, dice: desbarato esto y vuelvo a empezar porque no pude. La paciencia no es una de mis virtudes, es uno de mis objetivos, pero Jesús sí. Es precisamente uno de los elementos que nos enseñó la paciencia, el saber esperar, pero para poder esperar en paz, porque una cosa es esperar sin saber qué es lo que va a llegar, otra cosa es esperar con la tranquilidad en el alma, que sabemos qué es lo que viene, que hay vida futura, que la humanidad progresa, que hay una ley divina que rige todo. Jesús seguía esperando, entonces de nuevo acudiendo a esta enseñanza del Evangelio,
tercera parte que trae aquí, nos decía, dice el mundo espiritual, ahora los espíritus, semejantes a los profetas del Antiguo Testamento, se ponen a hablar y a advertiros. El mundo está conmovido en sus cimientos, el trueno rugirá, estad firmes. Lo que se nos venía era importante. Nunca la humanidad estuvo exenta de las guerras y las violencias, de los frutos del egoísmo y todas estos comportamientos contrarios a la moral. Pero iba a llegar el momento en que la voz de lo alto, en que la ley divina se iba a manifestar de una manera mucho más fehaciente. ¿Para qué? ¿Para castigarnos? No. Para promover el progreso de nosotros. Porque imagínense, un padre que ve a su hijo estancado, que no quiere estudiar, que se la pasa en la casa viendo televisión, desperdiciando su tiempo en cosas que no agregan valor, está buscando siempre la manera de ¿qué? De ayudar a progresar, que coja responsabilidad y todos estos temas. Si eso lo hacemos, lo hacen los padres que tienen sus hijos aquí en la tierra, ¿cómo será Dios que es perfecto? Nos deja un ratico de locura, está bien, porque uno de los principales instrumentos de los cuales nos dotó fue el libre albedrío, ¿no? Pero el padre es responsable con sus hijos y dice, ya es suficiente, ya es hora de progresar. No por una imposición, sino porque Dios quiere que seamos felices. Eso es lo que nos han dicho y es en lo que creemos. ¿Qué sucedió? Después de todos esos años, prácticamente milenios, donde pasaron cantidades de cosas en el mundo, Jesús dijo, hay que volver. ¿No es así? Porque Él lo prometió. Ustedes lo leyeron en lo que escribió Juan. Lo hemos escuchado. Él prometió que le iba a rogar al Padre para que enviara ¿qué? Otro consuelo. Porque Él sabía que íbamos a seguir necesitando consuelo. Contrario a lo que muchos aún todavía piensan, seguro no aquí en este recinto, Jesús ya regresó hace rato. Y lo hizo a través de la manera en que muchos pocos se lo imaginan, sin tanta espectacularidad. No va a bajar en un caballo montado en una nube con sus ángeles atrás haciendo toda la parafernalia. No. Él siempre se destacó por la sencillez, pero por la eficiencia también. Por eso entró a Jerusalén en un burro. ¿Recuerdan? Y con la rama de olivo. Sencillo, pero contundente. ¿Por qué? Porque es que la profecía decía que el Mesías iba a hacer justamente eso, ¿no? Muy inteligente el Cristo, bien sagaz, porque es el maestro de maestros. Y decidieron entonces, desde el plano espiritual, que fuera Estados Unidos de Norteamérica el epicentro de toda esta nueva revelación. Es interesante. Por el año 1848, en una población cercana o dentro del estado de Nueva York, cerca a la ciudad de Nueva York, se llama Blooming Grove, es un poblado pequeño, muy bello, rodeado de montañas. Sucedió uno de los hechos históricos más importantes dentro de los precursores de la doctrina espírita. Este hombre, seguro lo han escuchado. ¿Cómo se llama? Ahí dice. A ver, ¿cómo está ese inglés? Muy bien. Andrew Jackson Davis, correcto. ¿Qué hizo? Un medium ostensible, un hombre analfabeta, y a través de él se escribieron obras espirituales de profundo conocimiento filosófico. Y él, un día, se movió hacia una montaña donde acostumbraba a ir a meditar, a orar, a sentir la brisa de la mañana. Y ese día, declaró él, escribió en sus memorias lo siguiente: esta mañana, hacia el amanecer, pasó por mi rostro un soplo suave y apacible, y escuché una voz tierna y segura que me decía, abre comillas, hermano, el buen trabajo ha comenzado, contempla la demostración viviente que ha surgido, cierra comillas. Dijo él, me quedé pensando qué quería decir este mensaje. Es una época en la que no había medios de comunicación muy eficientes. Seguramente ya existía por ahí me disculpan si de pronto estoy diciendo alguna imprecisión, pero lo cierto es que no tenía la comunicación inmediata como hoy en día. Eso fue en la mañana del 31 de marzo de 1848.
y estaba un espíritu diciéndole, oiga, algo grande va a pasar. Pero él no se imaginaba de qué tamaño era lo que iba a suceder. 1848, seguimos en ese mismo año, cerquita a donde él vivía. Bueno, cerquita eran como más o menos unos 30 kilómetros, dentro del mismo estado de Nueva York. Ustedes saben que Nueva York es el estado y su capital también se llama Nueva York. Y al norte de Nueva York ya casi su frontera es con Canadá, el estado. Y allí entonces hay otro lugar bellísimo que se llama Hydesville, en el condado de Wayne, ya llegando a Buffalo, ya arrimándose a las cataratas del Niágara. Y allí, esa misma noche, ese mismo día, pero por la noche, sucedió algo que para muchos de nosotros es ampliamente conocido y además nos llena de profunda emoción. Y en esta casa, de la cual sobrevive apenas un par de imágenes, sucedieron los hechos en donde las hermanas Fox empezaron a hacer parte de esa revelación del mundo espiritual, en donde, a semejanza de lo que sucedió en la época de Jesús, porque los milagros y todos aquellos acontecimientos llamaban la atención del pueblo para luego Jesús decirle, ya tengo su atención, ahora sí, vamos a hablar de conducta moral. Siempre había que llamar nuestra atención para llegar al punto que ellos querían. Aquí sucedió exactamente igual. La humanidad ya estaba preparada, al menos desde el punto de vista de la ciencia, para empezar a comprender que detrás de los fenómenos que antes eran inexplicables había una explicación, y que era una explicación que incluso podría trascender de las tradiciones religiosas. Ya no era el demonio, aunque para algunos en este sitio lo fue. Y entonces las hermanas Fox pasaron a ser señaladas, proscritas, pero para otros se volvieron objeto de interés. Para algunos, objeto de interés científico, para otros, objeto de interés económico, desafortunadamente. Y fue allí entonces en Hydesville donde, gracias a la situación que estaba viviendo el espíritu, que en esta casa tiempo atrás había sido asesinado Charles Rosman, luego se manifiesta a través de esos raps o golpes para contarle al mundo la realidad, pero además su molestia porque lo habían matado, y decía, yo sigo aquí y reclamo justicia. Un hecho tan sencillo, tan cotidiano como reclamar justicia, más en nuestro país, era aquí la manera evidente de decir, aquí estamos, la vida no se detiene, continúa, y sigo reclamando justicia, porque mi conciencia sigue plena, sigue despierta, en términos de saber quién era y lo que le había pasado. Quiero entonces aprovechar este instante para justamente hacer mención de algo que el día de hoy pusimos en esta iniciativa divulgativa, que es un bracito de todos los esfuerzos que hacemos desde Tercera Revelación, desde nuestro centro espírita, para llevar mensajes a la humanidad espíritas. Hay un canal que se llama Vivir Espírita. Quien pueda apuntar con su cámara ese código QR, ahí le aparece, o si no se mete a YouTube y aparece el canal. Y pusimos un video supremamente interesante, el retorno de la esperanza. De paso agradecemos que nos apoyen con su suscripción ahí, porque es la manera en que creemos que también podemos divulgar el mensaje espírita desde nuestra institución Tercera Revelación, pero en general desde todo el movimiento espírita para el mundo. Y allí precisamente estamos haciendo un relato en el sitio de los hechos, allí en Hydesville, de todo lo que pasó en 1848, esa noche del 31 de marzo. Pero luego esos fenómenos se trasladaron a la antigua Europa, ya en 1853, en donde los fenómenos ya dejaron de ser solamente golpes para presentarse el interesante capítulo de las mesas giratorias que levitaban por los aires. Y ya hemos escuchado a lo largo de estas presentaciones que me antecedieron de qué se trató. En tal sentido, justo en este año es cuando toma noticia de ello nuestro querido Hipólito León de Nizar-Rivel, como también lo mencionó Johnny en su disertación, al principio de una manera un poco como con desconfianza, ¿cierto? Porque era un hombre de ciencia. ¿Cómo una cosa de esas puede ser posible? Debe haber una explicación. Por eso, el mismo Kardec, en el libro de los mediums, insiste en que ante los fenómenos que podamos ser testigos, siempre busquemos la causa material antes de concluir por una causa espiritual, para evitarnos contratiempos o falsas expectativas en ciertas situaciones que se considerarían del más allá y no, son del más acá.
Por eso, todos estos fenómenos que el señor Fortier, luego Carlotti, le compartieron y lo estimularon para que los pudiera observar, se volvieron objeto de su interés. Y fue allí en 1854 cuando formalmente empezaron las investigaciones por parte de él. Porque de verdad, ahí había algo interesante, pero lo más importante para cerrar esta parte de la historia fue que allí él no observó simplemente unos hechos materiales. No era que solo la mesa se elevara por los aires, que además era motivo de frivolidad para muchos, sino que además observó que habían unas respuestas inteligentes que se manifestaban a partir de las preguntas que el auditorio realizaba, incluso sin articular palabra, ¿lo sabían? Respondían estos espíritus solamente al estímulo del pensamiento de aquellos que estaban ahí reunidos. Aquí hay algo interesante. Y entonces fueron esas inteligencias las que posteriormente se le revelaron con el nombre o la identidad de espíritus. No fue la doctrina espírita codificada por Allan Kardec la que le dio el nombre como tal de espíritus, así como lo afirma en la introducción del libro de los espíritus, sino fueron ellos mismos, y en Prolegómenos, sino ellos mismos los que se identificaron como tal. En ese momento surge esa transmutación del antiguo Juan Hus, que fue sacrificado en la hoguera, voluntariamente, sin problema, porque él sabía que esas ideas que él defendía, esa verdad por la cual dio su vida, después iba a ser restituida. Y él mismo se encargó de eso cuando, tomando ahora el mismo espíritu, el nombre del profesor Hipólito León de Lizard-Rivel, reencarnando en la Francia de esta época, empieza la tarea bajo el seudónimo bendito que amamos de Allan Kardec, para decirle al mundo: son los espíritus los que se revelan para decirnos que el Cristo volvió. Y estos fenómenos pasaron de ser una mera curiosidad, un motivo de asombro, para convertirse en la tercera revelación de Dios para la humanidad. Y así fue que en el 18 de abril de 1857, el día que conmemoramos el advenimiento del Espíritu de la Verdad a través del espiritismo, se publica la obra magna, el Libro de los Espíritus, con sus 1019 preguntas, a través de las cuales los espíritus superiores nos declararon las 4 verdades fundamentales, las mismas que el Maestro Jesús había revelado. ¿Recuerdan ese gráfico hace unos minutos, cuando todavía estábamos despiertos? Muy bien. El verde, ¿no? El de arriba. Ahora hay uno de color naranja. ¿Qué coincidencias encontramos ahí? Ustedes que son más inteligentes que yo, observen bien. 4 cuadritos. Arriba, la revelación de Cristo. 4 cuadritos abajo, las revelaciones del espiritismo. Ahí están las fuentes para que consulten, por favor. La primera gran revelación o verdad del espiritismo, la existencia de Dios. ¿Se parece o no a la primera de las revelaciones del Cristo? Verdad acerca de Dios, ¿cierto? Luego la doctrina espírita habla de la inmortalidad del alma. Habla también de la ley divina o natural y la vida futura. Y de pronto ustedes que han estudiado tantas veces el libro de los espíritus ya habrán identificado que estas 4 verdades reveladas por el libro de los espíritus están precisamente organizadas en las materias que Allan Kardec muy sabiamente construyó. Los 4 libros del libro de los espíritus. ¿Se acuerdan cuáles son? Libro primero, ¿cómo se llama? Muy bien. Libro segundo. ¿Cómo? Libro tercero. Ese sí no lo sabemos bien. Libro cuarto. Y cada uno de ellos explica estas 4 verdades fundamentales que Jesús ya había anunciado. Esto no es la doctrina espírita, la continuidad del pensamiento del Cristo, es porque él mismo lo lideró. En tal sentido, pregunta afirma el maestro Kardec en la Génesis, allí en el capítulo 1, Caracteres de la Revelación Espírita, numeral 27, que ¿por qué él denomina Consolador al nuevo Mesías? Ese nombre significativo y sin ambigüedad encierra toda una revelación. Así Cristo preveía que los hombres estarían necesitados de nuevo la palabra, ¿cierto? Del consuelo.
lo que implica que sería insuficiente el que hallarían en la creencia que habrían de fundar. Tal vez nunca Cristo fue tan claro, tan explícito como en estas últimas palabras, a las cuales pocas personas prestaron la debida atención, probablemente porque evitaron interpretarlas y profundizar su sentido profético. Estaba anunciado. Jesús cumplió su promesa, rogó al Padre y el Padre envió a otro consolador, pero inspirado en el mismo pensamiento, porque es una sola línea a través de la cual la humanidad seguiremos nuestro camino de progreso. En este sentido, es importante que tengamos claro qué revela el espiritismo. Primero, nosotros, hombres y mujeres, sabemos de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué estamos en la tierra, por qué sufrimos, miren la palabra, transitoriamente. No hay penas eternas, eso se acabó. Y además, y por eso está resaltado con lo que plenamente creo que coincidimos todos como uno de los principales beneficios de la construcción de la doctrina espírita en nuestras vidas, ver por todas partes la justicia de Dios. Ya no habrá ningún elemento, ningún suceso en el mundo, personal, familiar, colectivo, que no seamos capaces de interpretar allí la voluntad de Dios, incluso cuando ese suceso derrama algunas lágrimas en nosotros, porque ahí está incluso la prueba de su amor, queriendo acelerar nuestro progreso. ¿Qué más revela el espiritismo? Fíjense ustedes, respeta nuestro libre albedrío, el respeto por nuestro libre albedrío, y que todos tenemos la misma aptitud para progresar, todos somos iguales. No hay seres elegidos por Dios, no hay seres que Dios haya creado de una vez perfectos. En eso, ¿dónde estaría la justicia? La lógica, el buen sentido nos dice que eso no es posible. Así que todos partimos del mismo origen, pero tenemos el mismo destino, ser felices, ser espíritus puros. Los que estudiamos el espiritismo estamos convencidos que no existimos criaturas desheredadas por Dios. Sabemos que no hay seres perpetuamente consagrados al mal y al sufrimiento, que el sufrimiento es un estado del alma pasajero, que el mal no es en esencia una construcción, es decir, no hay espíritus construidos para ejercer permanentemente el mal. El mal es un momentum únicamente dentro de nuestro largo periplo evolutivo, que se alimenta principalmente de la ignorancia, es decir, del desconocimiento de las leyes divinas. En la medida que nos nutrimos, en la medida que estudiamos, pero sobre todo practicamos y vivenciamos, el mal va perdiendo, se pone famélico y va perdiendo vitalidad, va desapareciendo, porque aquel espacio que ocupaba la ignorancia empieza a ser aprovechado y nutrido por el conocimiento moral de las leyes divinas. Por lo tanto, lo que sí es nuestra esencia, el amor, el bien, toma vuelo y se adueña de nosotros. Naturalmente surge la caridad. Para ir cerrando, entonces, decimos, ¿qué revela el espiritismo? Y aquí, tomando la idea de Kardec del libro La Génesis, de nuevo, del capítulo 1, allí, por los ítems 12, 14. Primero, la revelación del mundo espiritual, por supuesto. Las leyes que rigen al mundo espiritual, explicadas ampliamente, entre otros, por el libro que en su frontispicio dice Espiritismo Experimental. ¿Cómo se llama ese libro? El libro de los Espiritismo Experimental. ¿No me creen? Bueno, al regresar a los hogares hoy, vamos a tomar el libro de los mediums, lo abrimos y vamos a ver qué dice allí. Es el tratado de ciencia trascendental más impresionante del que se tiene noticia en la historia de la humanidad. Y allí se describen las leyes que regulan los fenómenos, no solo de la comunicación del mundo espiritual con el mundo material, sino además de nosotros mismos como espíritus y nuestra interacción con el todo que nos rodea. Puesto que allí se explica de una manera amplia, como en la Génesis, el perispíritu. Luego se revela las relaciones que tenemos con el mundo visible, precisamente después de comprender las leyes que rigen el mundo espiritual y los fenómenos, para luego explicarnos, cuarto punto, la naturaleza y estado de los seres que habitan el mundo espiritual. Fíjense que esto es un conducto
Esto no son ideas separadas o inconexas, todo lo contrario. Es un método creado por el maestro Kardec, que hace parte, obviamente, del grupo del Consolador. Pues Kardec es un espíritu superior, al igual que los que dictaron la codificación. De lo contrario, ¿cómo hubiera podido interpretar el pensamiento de los espíritus superiores? Por eso esto tiene una secuencia que termina en el quinto punto con la explicación de el destino de nosotros después de la muerte o desencarnación. Díganme ustedes, para terminar, si es que esto que tenemos ahí, alrededor de este cuadro azul que dice Revelación Espírita, no es el verdadero consuelo que tenemos nosotros de Dios hacia la humanidad. Vamos aquí a esta última, porque creo que ha quedado suficientemente ilustrado a lo largo de todo este congreso, porque el espiritismo es una filosofía consoladora. Yo soy el gran médico de las almas y vengo a traeros el remedio que habrá de curar. Los débiles, los que sufren y los enfermos son mis hijos predilectos y vengo a salvarlos. Venid a mí pues todos los que sufrís y estáis cargados y seréis aliviados y consolados. No busquéis en otra parte la fuerza y el consuelo, porque el mundo es impotente para daros estas cosas. Por medio del espiritismo, Dios hace un supremo llamamiento a vuestros corazones. Escuchadlo. Que la impiedad, la mentira, el error y la incredulidad sean extirpados de vuestras almas doloridas. Son monstruos que absorben vuestra más pura sangre y abren llagas casi siempre mortales. En el futuro, humildes y sumisos al Creador, practiquéis su ley divina, amad y orad, sed dóciles a los espíritus del Señor. Jesús había regresado y muchos no nos habíamos dado cuenta. Ya no a través de una individualidad, sino a través de los miles de espíritus que como estrellas descendieron del cielo para traer la luz de la verdad y el consuelo al mundo. Dejemos que el consuelo de la doctrina espírita se anide en nuestro corazón y les prometo que nunca sufriremos, al menos no más de lo necesario, porque Jesús habrá establecido el puente de amor con todos nosotros para decirnos que nos ama, que no estamos solos, que el sufrimiento más grande es el que más requiere al médico, y por eso el médico estará ahí siempre, porque nos ama. Muchas gracias.